gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos con la 11ª entrega de nuestros mensajes sobre la fe. Soy el pastor Fernando Isaac, líder de la iglesia Java Ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Es un agrado para mí, es un contentamiento poder compartir contigo palabra y conocimiento y sabiduría que viene del trono de gracia para que te edifiques, para que te construyas y para que tengas unos muy buenos resultados en el ejercicio de tu fe. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en Norteamérica, en México, Centro, Sudamérica y por allá España. Un saludote que nos están siguiendo muy de cerca. Los invitamos a que vean nuestros videos anteriores. Ahí están en nuestra página de Facebook, Java Ministerios, y en nuestro canal en YouTube, Java Ministerio. Ahí pueden ustedes accesar a los videos cómodamente, pueden repasar, pueden verlos. Es importante que lo hagan para que puedan ustedes comprender todo lo que estamos enseñando, para que puedan asimilarlo. Es necesario que lo estudien. No es suficiente con que los escuches, con que los veas, con que los atiendas. No, realmente es necesario que logres interiorizar estos mensajes, que logres empaparte, que logres estar consciente de este tema tan trascendental en la vida de un verdadero creyente. Te invito a que nos visites, escríbenos en nuestro correo electrónico javaministerios, HAVA@gmail.com. Escríbenos, manifiéstanos tus dudas, manifiéstanos tus comentarios, todo lo que tú necesites y tengas alguna duda, con mucho gusto te podremos atender. Anímate, te invitamos. Estamos muy contentos, estamos en este lugar llamado Los Troncones. Es un lugar maravilloso, precioso, hermoso, que me encanta venir aquí a hacer los videos. Aparte de que se respira muy bien, es un lugar muy bendecido por el Señor, muy bendecido. Pues vamos a dar paso ahora a nuestra enseñanza, que es nuestra tercera enseñanza en términos de los aspectos que tienes que considerar antes de usar tu fe para que puedas tener buenos resultados en el ejercicio de tu fe. Vamos a empezar, pero no sin antes un buen traguito de un muy buen café. Tráete tu café también. ¡Qué delicia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué delicia! Te invito a que tú también te tomes tu cafecito, tráete tu cuaderno, tráete tus plumas, abre tus oídos, dispón tu corazón, porque vamos a empezar. Hemos estado enseñando en los últimos 2 videos que es importante que tomes en cuenta algunos factores antes de hacer uso de tu fe de manera consciente. Mira, decíamos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veíamos también que la fe, mis hermanos, es una medida. Hay una medida de fe para cada quien. Y ahora quiero enseñarte, quiero mostrarte que tu fe debe de estar alineada a la voluntad de Dios para que pueda tener resultados. Es decir, Dios te da la fe para que logres cosas imposibles en Él a través del nombre de su Hijo Jesús. Sin embargo, hay que entender algo, y este es un principio espiritual fundamental. Tu fe, por poca o por mucha que sea, nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. Otra vez, tu fe nunca estará por encima de la voluntad de Dios. Es por ello que si tú tomas en cuenta este aspecto, tú vas a poder ejercer tu fe a través de la oración, pidiendo cosas con fe, acorde a la voluntad de Dios, y siempre te van a llegar, siempre van a venir a ti. Déjame enseñarte una historia. Esta historia te ayudará a entender este principio espiritual que te estoy dando. Nuevamente, la fe que tú tengas nunca estará por encima de la voluntad de Dios. Déjame contarte esta historia. Esta historia es acerca del pueblo de Israel en el desierto.
Llegó un momento en el caminar por el desierto del pueblo de Israel, desde luego liderados por Moisés, por Aarón, estos dos grandes líderes, patriarcas del pueblo de Israel, estaban muy desesperados porque estaban pasando no por mucho calor, porque llevaban una nubecita que los cubría, pero sí tenían sed, tenían bastante sed y estaban muy molestos con Moisés, estaban muy presionados, muy enojados y presionaban demasiado a Moisés, presionaban demasiado a Aarón y lanzaban consignas como estas: es mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos sacaste para traernos a este lugar? Tenemos que entender que Israel estaba ciego espiritualmente hablando. A lo que Moisés, enojado, muy molesto y muy enojado con el pueblo de Israel, entra a la presencia de Dios y Dios habla con Moisés y tienen este diálogo. Acompáñame por favor a Números capítulo 20 del verso 7 al 11. Si tienes por ahí tu Biblia electrónica, adelante, o tu copia dura, adelante. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, fíjate bien, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí tenemos dos problemas. Primero, la afrenta del pueblo de Israel por no confiar en Dios, en que no iban a tener el agua. Por eso Dios le dice: háblale a la peña delante de la congregación, que vea la congregación que de las piedras saco agua para ellos. Sin embargo, esta contrariedad para con Dios era el primer problema. El segundo de ellos fue la siguiente: una desobediencia en la que incurrió Moisés. La orden de Dios fue estrictamente: habla a la peña. ¿Y Moisés qué hizo? No habló a la peña, fue y con su vara golpeó la peña en 2 ocasiones. Estos 2 problemas ocasionaron una calamidad. La primera de ellas, que Dios habla con Moisés y le dice: este pueblo, esta generación no entrará a la tierra donde emana leche y miel. Fíjate bien qué error tan grande, desconfiar del poder de Dios. Simple y sencillamente Dios dijo: no confían en mí, no entrarán en las promesas que yo les hice a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en cuanto a Moisés, le dijo: tú tampoco vas a entrar a la tierra que prometí a tus padres, porque me desobedeciste. Y la desobediencia de Moisés fue en el sentido de que su fe menguó por la presión que tenía por parte del pueblo, porque él estaba arrebatado, porque estaba enojado, porque estaba presionado al escuchar la instrucción que Dios le daba de háblale a la peña. Moisés, desde luego, no creyó que hablándole a la peña fuera a suceder, porque anteriormente, años atrás, Dios les había dado agua de la misma manera, sacando agua de las piedras. Sin embargo, la orden que Dios le daba a Moisés era: golpea la peña, golpea las piedras 2 veces y salía el agua. Pero en esta ocasión, Dios estaba probando la fe de Moisés. La fe de Moisés fue probada bajo presión. Y ¿sabes? Fue encontrado reprobado.
Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, por su débil fe y por no obedecer. Y la generación del pueblo de Israel, esta generación no entró porque desconfió del poder de Dios. En la actualidad y en la vida de muchas personas sucede lo mismo. Quiero preguntarte, ¿sucede lo mismo contigo? ¿Acaso tú dudas del poder de Dios para obrar grandes milagros en tu vida? ¿Acaso no has visto los milagros que Dios hace contigo? Y luego de repente entras en un punto en el que tu fe merma y llegas a dudar del poder de Dios. No dudas que Dios existe, pero con tus acciones y tu forma de hablar le dices a Dios que dudas de Él, así como el pueblo de Israel lo hizo en esta historia que te estoy contando. De la misma manera, cuando Dios da instrucción a su gente, a sus fieles, a ti, y no sigues la instrucción, no es que Dios te castigue, sino que Dios tiene un plan mejor, Dios tiene una forma mejor de hacer las cosas. Pero cuando no confiamos, nosotros mismos nos cerramos las puertas a bendiciones plenas. Y las cosas que puedas lograr es en tus fuerzas, no bajo el plan de Dios. Acompáñenme por favor a Números 20:12, que es aquí donde Dios da la consigna contra el pueblo de Israel. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, fíjate bien, acuérdate que los dos componentes de la fe son creer y confiar. Creer y confiar, eso es emuná, fe. Por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios les estaba hablando a Moisés y Aarón porque no creyeron en Él, no creyeron en su poder, no creyeron en que Él puede hacer los milagros y que Él hace los milagros que Él quiere. Y ponme mucha atención, como Él quiere y si Él quiere, porque Él es soberano, Él es Rey Dios y Él hace las cosas como Él quiere, porque así es la mejor manera de hacer las cosas. Cuando Moisés recibe la noticia de Dios que él tampoco entraría, así como lo dijo contra el pueblo, contra esa generación, también se lo dijo a él: tú no vas a entrar. Es en ese momento en el que Moisés se siente triste. Sin embargo, recordemos que Moisés tenía una gran capacidad intercesora. Él tenía unos argumentos increíbles para convencer a Dios, porque en varias ocasiones estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel, estuvo a punto de abandonarlo, pero gracias a la intercesión de Moisés, gracias a los diálogos que Moisés tenía con Dios, a los argumentos que presentaba en defensa de Israel, Dios cedía, Dios cambiaba de parecer en torno a las decisiones que tomaba para congraciar la rectitud y la justicia de Moisés. Así Moisés, preocupado, entra a oración, entra a la presencia de Dios a insistirle y a insistirle, a orar y a pedirle al Señor para que Dios le permitiera entrar a esa tierra. Vamos en el momento en el que Moisés le manifiesta a esa congregación también que Dios no lo iba a dejar entrar a tierra prometida. Acompáñame, Deuteronomio 3:26 dice así: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Mira, esto es muy trascendental. ¿Por qué Dios le dice basta, no me hables más de este asunto? Mira, la palabra en hebreo que se utiliza aquí es tefilá, que significa orar, hablar. Entonces,
desprendemos de esto que Moisés hablaba con Dios, oraba con Dios, dialogaba con Dios en torno a querer entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios lo para. Dios le dice, basta, no me hables más de este asunto. Mira, no es el tema, sin embargo es necesario hacer un paréntesis para que tú puedas entender por qué Dios le dice a Moisés, para de orar por esto que tú me estás pidiendo y que yo no quiero hacer. Mira, todo milagro, toda bendición, toda necesidad que tú pones ante la presencia de Dios tiene un costo, y ese costo es la cantidad de oraciones. Insisto, no es el tema de la enseñanza, pero te hago una referencia para que abrirte los ojos un poquito más. Lo que tú pides en oración, lo que tú pides en tus plegarias, tiene una cantidad de oraciones que se van acumulando, y cuando cumplen la cantidad de oraciones necesarias, Dios las concede. Después te voy a explicar, esto es bíblico completamente. El milagro que tú esperas, la necesidad satisfecha que tú esperas, el favor que tú necesitas del Eterno, tiene un costo, y ese costo se llama cantidad de oraciones. Entre más grande es el milagro que tú necesitas, también son más la cantidad de oraciones, la cantidad de tiempo que necesitas dedicarle a tus oraciones. Toma en cuenta lo que vimos en el video anterior, que si tu medida de fe no es conforme al milagro que necesitas en términos de tamaño, necesitas que se te agregue fe. Bueno, ya cuando se te agrega la fe para ese milagro grande que tú necesitas, se requiere entonces una cantidad determinada de oraciones para que Dios te conceda. Entonces, en el caso de Moisés se iba acercando cada vez más a la cantidad de oraciones, a la cantidad de palabras elevadas al cielo, para que Dios le concediera entrar. Dios no viola sus propias leyes espirituales, pero como Moisés estaba a punto de completar la cantidad de oraciones necesarias para que Dios le concediera entrar y cambiara de parecer en torno a la consigna contra Moisés, es cuando Dios le dice, para, no ores más por este asunto, no me hables más de este asunto. Y esto es trascendental, porque no era voluntad de Dios que Moisés entrara a la tierra prometida. No era voluntad de Dios cambiar de parecer a pesar de los buenos argumentos que Moisés tenía para que Moisés entrara a tierra prometida. Por tanto, Dios lo paró. ¿Qué te parece? ¿Estás aprendiendo? ¿Te estás sanando? ¿Te estás liberando? ¿Estás poniendo atención? Porque esto es trascendental en tu vida, en el ejercicio de tu fe. Creo que en este momento nos merecemos un buen trago de café. Baruch Hashem, oh Señor, qué bueno es el Señor por haber dado el café a sus hijos. Bendito es el Señor que hace bondad con sus siervos. ¿Qué te parece la enseñanza? Es sabrosísima, ¿verdad? Mira, esto te va a servir tanto te va a servir. Vamos a regresar a la enseñanza. Mira, déjame decirte esto. De la misma manera como con Moisés, Dios hace contigo. Mira, tú podrás decir, es que Dios no me habla, es que Dios no me dice. Cuando tú me estás pidiendo algo en la que la voluntad de Dios no es dártelo, se dice que tú estás ejerciendo tu fe en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere darte eso que tú le pides. Si bien nuestro amado Redentor Jesucristo enseña que todo es posible para el que cree, pero hay que entender algo. Para el que cree y acepta la voluntad de Dios. Por tanto, si tú pides dentro de la voluntad de Dios cosas que para ti son imposibles, para Dios no son imposibles. Eso está en el video 1 y 2. Revísalos.
Por lo tanto, si tú pides algo imposible que está dentro del plan de Dios para tu vida, Dios te lo va a dar, te lo va a otorgar, nomás es cuestión de tiempo. Es cuestión de que seas paciente, de que mantengas la esperanza encendida, ya lo vimos en los videos anteriores, y te vendrá. A eso se refiere Jesús. ¿Sí? Jesús no quiere decir que pidas todo a diestra y a siniestra, y si pides algo que está fuera de Dios, te lo va a otorgar. No, Jesús no te dice eso. Jesús te dice, para el que cree todo le es posible, pero para el que cree en el plan de Dios para su vida. Entonces, si tú pides algo, si tú usas tu fe para algo lo cual Dios no quiere darte, no es su voluntad darte, si tú tienes una estrecha comunicación con Dios, lo vas a entender y Dios te va a decir, no te lo voy a dar, no es para ti esto, no es para ti esto otro, no es para ti esta situación. Y tienes que aceptarlo con buena gana, con buena voluntad. Con fe tienes que aceptarlo, porque fe es eso, creer en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Pero bien, si tú pides y eres una persona de fe y Dios te dice que no, o en todo caso, si no tienes una comunicación estrecha con Dios, Dios va a hacer algo en tu espíritu que te va a disuadir para no pedir, que te va a desincentivar en la oración por ese aspecto que tú estás pidiendo, porque Dios no lo quiere para ti, porque Dios no te lo va a otorgar. Por lo tanto, Dios hace algo en tu espíritu, toca una fibra de tu espíritu para que dentro de tus oraciones tú ya no pidas por eso que tú anhelas, por eso que tú quieres, por eso que tú necesitas. Dios no te lo va a dar. Entonces de repente tú te vas a encontrar con que ya no pides por eso que tú necesitabas, por eso que tú crees que necesitas. Es así como Dios opera. Entonces es ahí donde tenemos que entender que la voluntad de Dios es la que se debe de hacer en tu vida, es la que se debe de aceptar en tu vida, porque es ahí donde está todo lo bueno para ti, todo lo que te conviene. Eso es parte de la fe también, creer y confiar que lo que Dios permite que llegue a tu vida, eso es lo que tú necesitas, eso es lo bueno para ti, para que tú te corrijas, para que tú retornes a Él en un arrepentimiento completo, en un arrepentimiento íntegro y sincero. Las cosas adversas por las que estás pasando tú, Dios ha permitido que vengan a tu vida. Y tú tienes que creer en eso, tú tienes que confiar en que Dios permite que venga a tu vida para un solo propósito, para que te corrijas, para que retornes a Él. Y muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por una situación crítica, por un problema, por una aflicción, le decimos al Señor, Señor, quítame esta aflicción, quítame esta tristeza, quítame este sufrimiento, quítame esta enfermedad. Mientras tú no corrijas, no vas a tener tu salvación, no vas a tener tu milagro. Por lo tanto, tú le estás pidiendo a Dios algo que está en contra de su voluntad, porque Él permitió que viniera a tu vida para que tú corrigieras. Entonces tú le pides algo para que tú no corrijas, ¿sí me entiendes? Entonces, pon atención a esto. Si tú pides en medio de la aflicción luz para que te permita el Señor ver qué es lo que tienes que corregir, eso es pedir conforme conviene. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios, y Dios te revela qué es lo que tienes que corregir para que ese juicio, ese decreto, esa aflicción sea levantado de tu vida. Entonces cuando tú corriges, ese problema se va. Y es así como tienes que pedir, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, como dice el rey David. Señor, revélame qué es lo que tengo que corregir en medio de este problema, en medio de esta aflicción, para que tú me salves. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Qué tal? ¿Estás anotando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás poniendo atención? Ponte abusado, ponte listo, ponte lista, porque esto es sabiduría que te va a llevar a una buena vida. Te voy a dar dos motivos por los cuales Dios nunca te va a otorgar las cosas que están en contra de su voluntad para tu vida. Primero, porque tu fe
nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. Y segundo, porque Él es el dueño de la fe que tú tienes. Él es el hacedor de la fe que tú tienes. Por lo tanto, Él no te va a otorgar algo cuya voluntad de Él no es dártelo. Puede ser tu salud, puede ser recursos, puede ser salir de una situación. Créemelo, si Él no quiere, no vas a salir de ahí. Pero si es su voluntad, tú vas a salir de ahí. Y cuando Él no quiere, no habrá poder humano que te lleve a tenerlo. Pero si Él quiere, de la misma manera, no habrá poder humano que evite que esas bendiciones, que ese favor, que ese milagro venga a tu vida. La voluntad de Dios para ti tienes que aceptarla en tu vida. De hecho, la segunda petición en el Padre Nuestro, que es la oración modelo que Cristo nos dio, dice así: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que cada vez que tú oras así, tú le estás diciendo que tu voluntad se haga en mi vida. Por lo tanto, tú tienes que aceptar lo que Dios tiene para ti, porque Él es soberano. Él es el Rey de tu vida. Si estamos hablando del mismo Dios. Porque hay personas que piensan que pueden obligar a Dios a darles lo que ellos quieren, como ellos quieren y cuando ellos quieren. Y si no funciona así, se frustran y tratan de hacer las cosas a su manera. Esto solamente acarrea tristezas, acarrea aflicciones, frustraciones. Y puede ser que sí lo logren, pero a un muy alto costo. Eso no está dentro de los planes de Dios para la vida de sus hijos. Él los quiere gozosos, alegres, felices, plenos, resueltos, completos con Él. Para que esto suceda, tienes que alinearte al plan de Dios para tu vida. Para esto que sucede en tu vida, tienes que tú alinear la fe que tú tienes, cuyo dueño es Dios, a la voluntad de Dios para tu vida. Y todo lo que pidas, ahora sí, todo lo que pidas, aunque sea imposible, vendrá a tu vida porque Dios te lo otorga. Y aquí es donde Jesús te dice: nada es imposible para el que cree. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Ya para terminar, tú sabes que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Yo te invito a que hagas una revisión de qué es lo que está pasando en tu vida y que entiendas que es la voluntad de Dios en su soberanía que tú pases por lo que estás pasando, porque Él lo permitió, y todo lo que estás pasando es para que tú te corrijas, para que a ti te vaya bien más adelante, una vez que hagas tus correcciones, una vez que tú retornes a Dios. Y la máxima voluntad de Dios para su vida es esta. Lo vas a encontrar en Salmos 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La voluntad de Dios para tu vida es que tú te apegues a sus mandamientos, que seas obediente, que te sujetes al gobierno de Cristo Jesús, que empieces a hacer la corrección necesaria en todas las áreas de tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar. Mira, si tú te dispones a querer corregirte, a sacar eso oculto que guardas, que escondes, a arrojar luz a la oscuridad que hay en tu vida, a hacer las cosas bien, a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, ayúdame a cumplir tus mandamientos, ayúdame a ser un excelente discípulo de Jesús. Dios te va a esforzar y te va a ayudar a que cumplas como debe de ser, porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Y entonces sí, te va a prosperar en todo lo que tú necesitas conforme al plan que Él tiene para ti. Yo te recomiendo que me hagas caso. Yo te recomiendo que alinees tu fe a la voluntad de Dios, y todo lo que tú pidas con fe
vendrá a tu vida porque nada te será imposible. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te proteja. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida este mensaje y nos vemos en la próxima emisión. Visita nuestra página en Facebook, visita nuestro canal en YouTube, ve los videos, revísalos, interiorízalos, escríbenos en nuestro correo electrónico, aquí están en nuestra pantalla. Chécalos y estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Shalom. הדרך לשוב אליך גם אם קשה תהיה לשוב להיות בזרועותיך הדרך בסופה אחיה אז אשוב אתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקיומי אז אשוב אתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקרבי אתה שם איתי רבות